Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él les contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Celebramos unidos a toda la Iglesia esta memoria de la Santísima Virgen María en la advocación del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Es una de las devociones, una de las advocaciones de la Virgen más universales que hay en la Iglesia. Por eso tiene una misa en el calendario litúrgico universal. O sea, hoy en todo el mundo católico estamos celebrando a la Virgen del Carmen. Y esta advocación de la Virgen comenzó hace muchos siglos en el Monte Carmelo, allá en Israel, donde el profeta Elías se refugiaba de la persecución del rey Ahab y de la perversa reina Jezabel, donde el profeta Elías sacrificó a todos los falsos profetas del dios Baal. Allí, desde tiempos remotos, desde las primeras comunidades cristianas, se empezó a venerar a la Virgen con esa advocación del Monte Carmelo, el Monte Carmelo. Luego pasaría a llamarse la Virgen del Carmen. Ya en el siglo XIII, los eremitas que vivían en aquel monte comenzaron a organizarse. San Alberto, el patriarca San Alberto de Jerusalén, les dio una regla de vida, unas normas de vida, y así pues nació la orden carmelita o carmelitana, que con el paso del tiempo pues se fue consolidando en la Iglesia y en las dos ramas, masculina, los carmelitas y las carmelitas, se convirtieron, pasaron de eremitas a ser pues frailes y monjas contemplativos, bajo la advocación de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. En el año 1251, uno de los superiores de esa congregación, ante la persecución que recibía la congregación en muchos países de Europa, recurrió a la Virgen, al amparo, a la protección de la Santísima Virgen. Y ahí fue cuando, un 16 de julio de aquel año, 1251, apareció la Virgen Santísima vestida con el hábito de aquellos primeros carmelitas, con su túnica marrón y su capa blanca, no tan bonita como la que le han preparado los Juan 23 a esta imagen de la Virgen,
sino más sencilla, más austera, se presentó así vestida delante de ellos, delante de este santo, San Simón Stott, en Inglaterra. Y la Virgen le animó a San Simón, que ella los iba a proteger, los iba a cuidar, que no tuviera miedo, que siguiera adelante, que esta congregación iba a dar muchos frutos en la Iglesia, y así es. ¿Cuántos santos, varones y mujeres de la congregación carmelitana, pues han aparecido a lo largo de la historia de la Iglesia? Santas pues tan grandes como Santa Teresa de Jesús, como Santa Teresita del Niño Jesús, o como Santa Teresita de los Andes, ya muy cercana a nosotros, en Chile. Santa Isabel de la Trinidad, santos como San Juan de la Cruz, santos místicos, doctor de la Iglesia, muchísimos santos y santas. Además, luego el carisma carmelitano se fue surgiendo en congregaciones también de vida activa, de varones y mujeres, de tal manera que hay muchas congregaciones en la Iglesia que llevan el título carmelita. Bien, pues la promesa de la Virgen se cumple y se cumplirá, de esa protección hacia esta congregación tan querida para la Virgen. Y ahí, como prueba de su amor, de su protección, la Virgen entregó a San Simón Stock un escapulario. El escapulario que le entregó en aquella época, en la Edad Media, no es el que nosotros usamos. El que nosotros usamos es una reducción, una miniatura de ese escapulario. El escapulario era lo que llevaban los monjes y las monjas sobre su túnica. Se ponían una especie de librea que cubría la parte delantera y la parte trasera, y eso se llama escapulario. Eso se lo entregó la Virgen a San Simón Stock, y como signo de protección, de consagración, de cuidado maternal, y le dijo que todos aquellos que murieran con ese hábito, con ese escapulario, pues no probarían las penas eternas del infierno. Desde entonces al escapulario se le concede como ese privilegio que se llama. Pero eso no quiere decir que porque tú te pongas un escapulario puedes hacer lo que te dé la gana, vivir como te parezca, que por eso ya vas a ir al cielo. No, porque el escapulario no es un talismán, sino que es un signo de amor a la Virgen. Es como vestirse de María, como ponerse el hábito de la Virgen María en su advocación del Carmen, y eso lleva consigo pues que tú tienes que llevar una vida cristiana de oración, de penitencia, de Eucaristía, de devoción a la Virgen, de entrega a María, porque el escapulario supone que tú quieres vivir entregado a María. Entonces, ¿cómo va a vivir uno entregado a María y luego siendo un ladrón, un corrupto, un lujurioso, un adúltero o un asesino? Pues imposible, pero como tengo el escapulario, no. Quítate, si tienes esa idea en la cabecita, quítatela, No. La Virgen se compromete contigo, que llevas el escapulario por amor a la Virgen y con fe y dispuesto a vivir tu vida muy unido a ella, siendo un buen cristiano, cumpliendo los mandamientos del Señor y de la Santa Madre Iglesia, y viviendo como verdadero hijo de Dios. Te promete que si mueres y tienes que ir al purgatorio, ella rogará especialmente por ti
para que al sábado siguiente de tu muerte, pues ya puedas gozar de la felicidad del cielo. Claro, pero no por llevar el escapulario ya es que sí o sí, yo sí o sí, al cielo. No, no, no. Está supeditado a una vida cristiana. Claro. Porque si uno se quiere condenar, aunque lleve el escapulario, se condena. Eso decía San Claudio de la Colombière, un santo jesuita. Decía, tú puedes condenarte. Pues si tú quieres condenarte y no pones los medios para salvarte, te irás al infierno con tu escapulario, pero te vas al infierno, aunque tengas el escapulario puesto. Entonces, eso es el sentido del escapulario, es un sacramental que nos ayuda pues a tener una relación filial con la Virgen. Y el escapulario nos recuerda que somos hijos de María, que tenemos que vivir consagrados a ella y que por parte de la Virgen, pues lo mismo que una parte del escapulario cae sobre el pecho y la otra parte sobre la espalda, nos está evocando la protección, el cuidado maternal de la Virgen, un especial cuidado de la Santísima Virgen María. Por eso la devoción a la Virgen del Carmen pues puede llevar consigo también el que se imponga el escapulario. El escapulario no se pone así porque sí, hay que prepararse, tiene que ser bendecido por un sacerdote, tiene que ponértelo un sacerdote, y cuando te lo ponen una vez, ya no te lo ponen más, se impone solamente una vez. Y se me ha roto el escapulario, ¿qué hago con él? ¿Lo quemas o lo entierras? No se echa a la basura, porque está bendecido. Y te pones tú mismo otro escapulario bendecido. Ya está. Y así, si se te rompe el segundo, pues haces lo mismo. Y si se te rompe el 10º, lo mismo, ¿no? No tienes por qué estar siempre yendo al sacerdote a que te lo ponga, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba de párroco en España, ¿no? Y llegaba la Virgen del Carmen, pues los fieles de mi parroquia, pues yo decía, bueno, el que ya tenga impuesto el escapulario, que no venga, solo los que no lo tienen, y este año se les va a imponer. Pues siempre había un grupo de fieles que todos los años querían que el sacerdote le pusiera el escapulario. Y por más que yo les decía que no, que ya lo tienen puesto, pues ahí estaban, ¿no? No los iba a votar, ¿no?, de la iglesia, pues los encomendaba a la misericordia de Dios y les volvía a poner el escapulario otra vez, ¿no? Pero es así, basta solo una vez, solo una vez. Bien, pues es un signo, como tantos tenemos en la Iglesia, un signo que nos tiene que ayudar eso, a que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana mejor vivida, más comprometida con el Señor, con la Iglesia, con los demás. Lleva consigo ese compromiso por nuestra parte, ¿no? Es como revestirse de la Virgen e imitar las virtudes de la Virgen María, las virtudes. Es pensar que valoraba la Virgen, y yo eso tengo que valorarlo en mi vida. Hemos escuchado en el Evangelio cómo la Virgen escuchaba la palabra de Dios y la ponía por obra. Y dice el Señor, esos son mis hermanos y mi madre, los que escuchan la palabra de Dios como María y la pone por obra. Ahí está. Hemos rezado como salmo responsorial el Magnificat, como María
oraba, alababa, agradecía a Dios, bendecía a Dios, se alegraba con el Señor, reconocía que el Señor hacía obras grandes en ella y a través de ella. Pues eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Vivir alegres nuestra condición de hijos de Dios, aprender de María a alabar, bendecir, a dar gracias al Señor y a dar un buen testimonio con nuestra vida cristiana alegre, fervorosa. Porque a veces los católicos somos muy duros. A veces tenemos, como decía el difunto Papa Francisco, vamos por la vida con cara de vinagre, ¿no? Avinagrada, ¿no? Nos falta la alegría. Y si nos falta la alegría, nos falta la santidad. Ya decía una gran carmelita, Santa Teresa de Jesús, un santo triste es un triste santo. A veces somos duros con los demás, los juzgamos, los criticamos, los miramos, nos medimos con ellos. Eso no es propio de un cristiano. A veces somos muy exigentes con los demás y muy poco exigentes con uno mismo. Eso no es propio de un cristiano. Los santos son muy exigentes con ellos mismos y muy amables y tolerantes con los demás. Pues tenemos que aprender tantas cosas de la Virgen María, que eso es verdaderamente llevar el hábito de María. Llevar el hábito de María es aprender de ella sus virtudes, las virtudes marianas, el servicio a los demás sin protestar, como la Virgen. Se entera que Isabel está embarazada y va corriendo desde Nazaret a Incaren, varios días de camino, a ayudar a su pariente Isabel. Es la Virgen de la caridad, del servicio a quien lo necesita, sin protestas, porque a veces cuánto nos cuesta, ¿no? Siempre estamos protestando, midiéndonos con los demás. Es que yo esto hago y el otro no hace. Tú haz lo que tengas que hacer y hazlo bien. Y si el otro no lo hace bien, pues ya Dios le juzgará o el responsable de él en su trabajo, donde sea, ya. Pero tú no. Si tú no tienes responsabilidad sobre tu hermano, sobre tu compañero de trabajo, no tienes por qué estar ahí, porque entonces te haces un cristiano odioso. Y claro, y el que tenga una fe floja dice, pues si ser cristiano es lo que hace ese, o es comportarse como esa, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser cristiano. Si ser cristiano es eso, yo no quiero. No. El Señor nos ha dado a María para que nosotros aprendamos la suavidad, la ternura, la constancia, la fortaleza de la Virgen María. Su decisión a la hora de poner en práctica la palabra de Dios, su amor hacia los pobres y más necesitados. Todo eso. Eso es revestirse de la Virgen María. ¿Llevas el escapulario? Pues ahora ponte el escapulario del corazón. ¿Qué es eso? Imitar a la Virgen en sus virtudes cristianas. Pues que la Virgen del Carmen, que es patrona de muchas instituciones, es patrona de los Juan 23, por ejemplo, es patrona del grupo de los Celendín. ¿Están aquí los de Celendín? Ahí pues se ve alguna manita, ¿no? Que es patrona, es la estrella de los mares, de las armadas, ¿no? De los marineros, de los pescadores, ¿no? De tantos. Es nuestra abogada a la que pedimos por las almas del purgatorio, es la que está ahí pendiente de
de sacar a sus hijos de ese estado de purificación para que gocen del cielo, la Santísima Virgen del Carmen. Tenle mucha devoción, aprende a ser como ella y te irá muy bien en la vida. Que así sea.